Equilibrio de partículas y descomposición de fuerzas en 2D. Buenas noches, bienvenidos a su materia de estática. Equilibrio y descomposición de fuerzas en 2D o en dos dimensiones. Concepto fundamental de la partícula. En estática, condiciones fundamentales de equilibrio en dos dimensiones. Principio de descomposición de fuerzas en componentes ortogonales, representación gráfica de fuerzas, diagramas y figuras, aplicación de descomposición en problemas reales de ingeniería, construcción y uso del diagrama de cuerpo libre, DCL, conocido, errores comunes en el análisis de fuerzas, síntesis y conclusiones del equilibrio. Continuamos. Conceptos fundamentales. Simplificación del análisis. El modelo de partículas reduce cuerpos a puntos sin dimensiones para facilitar el análisis de fuerzas aplicadas. Uso en sistemas mecánicos. Se aplica en cables, poleas y tornillos para concentrar el estudio en fuerzas lineales sin momentos. Fundamentos pedagógicos. Introduce conceptos básicos de mecánica antes de abordar cuerpos rígidos y momentos de fuerza. Desarrollo de habilidades analíticas. En el estudio de la estática, el concepto de partícula es esencial porque permite simplificar, jóvenes, el análisis de los sistemas físicos, reduciendo un cuerpo completo a un punto ideal sin dimensiones, pero capaz de representar la acción de todas las fuerzas aplicadas. Esta simplificación es fundamental cuando las dimensiones del cuerpo no influyen de manera significativa en el comportamiento mecánico del sistema. Por ejemplo, cuando analizamos un cable tenso, una polea sosteniendo una carga pequeña o el comportamiento de un tornillo sometido a tracción o tensión. El uso del modelo de partículas permite concentrar la atención en la intersección de fuerza sin necesidad de considerar momentos o distribuciones internas de esfuerzo. Una partícula puede ser imaginada como un punto geométrico donde todas las fuerzas convergen y su análisis se basa en el equilibrio de fuerzas lineales. Este enfoque nos facilita el aprendizaje de principios fundamentales de la mecánica como la superposición de fuerzas y la resolución por componentes, o sea, sacamos las componentes de cada una de las fuerzas. Además, en muchas aplicaciones prácticas de ingeniería, el comportamiento real de un sistema complejo puede aproximarse mediante un conjunto de partículas interconectadas, lo que permite estudiar estructuras más grandes como vigas, marcos y armaduras desde una perspectiva pedagógica. El concepto de partícula sirve como introducción a modelos más detallados, permitiendo a los estudiantes comprender primero cómo actúan y se equilibran las fuerzas antes de pasar a cuerpo rígido, donde se considera también el efecto de momento. Finalmente, el uso del modelo de partículas en estática contribuye al desarrollo de habilidades analíticas, ya que obliga al estudiante a identificar correctamente los puntos de aplicación, la dirección y la magnitud de fuerzas, así como las condiciones necesarias para que un sistema se encuentre en equilibrio. Condiciones fundamentales de equilibrio en dos dimensiones: ecuaciones de equilibrio, aplicaciones en ingeniería, visualización de fuerzas y bases para el análisis avanzado. Para que una partícula se encuentre en equilibrio dentro de un plano bidimensional, es necesario que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella sea igual a cero en cada dirección. Independiente de esto, se expresa mediante las ecuaciones sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde Fx representa las componentes horizontales de todas las fuerzas aplicadas y Fy las componentes verticales. Estas ecuaciones garantizan que la partícula no experimente aceleración lineal en ninguna de las dos direcciones, principalmente del sistema de coordenadas. En aplicaciones prácticas de ingeniería, estas condiciones permiten analizar sistemas como cables sometidos a cargas distribuidas, nudos en armaduras, conexiones articuladas y elementos pequeños que transmiten esfuerzos sin generar momento.
por ejemplo, en un nudo de una armadura, Pratt o Warren. Las barras transfieren fuerzas axiales que convergen en un punto y el equilibrio de ese punto se determina aplicando exclusivamente estas dos ecuaciones. Comprender estas condiciones también nos permite al estudiante visualizar cómo varias fuerzas interactúan entre sí, pudiendo cancelarse parcialmente o totalmente, dependiendo de su orientación y su magnitud. Además, esta base teórica es indispensable para la correcta construcción de diagramas de cuerpo libre. Es una herramienta fundamental en la estática. Dichos diagramas permiten representar de forma clara todas las fuerzas actuantes y establecer relaciones matemáticas consistentes. Dominar estas ecuaciones de equilibrio también nos facilita la transición hacia problemas más complejos, donde se incorporan momentos, cargas distribuidas o fuerzas en tres dimensiones. Por lo tanto, estas condiciones representan el primer paso para desarrollar un razonamiento ingenieril riguroso y preciso orientado al análisis estructural. Principios de descomposición de fuerzas en componentes ortogonales. Descomposición de fuerzas. Una fuerza inclinada se divide en componentes perpendiculares para simplificar el análisis en dos dimensiones. Cálculo matemático. Los componentes se calculan sumatoria de fuerzas igual F por el coseno del ángulo y Fy es igual a F por el seno del ángulo, usando el ángulo con los ejes principales. Aplicaciones en ingeniería. Esta técnica es fundamental y resolución gráfica. Se utilizan triángulos de fuerzas y paralelogramas para presentar gráficamente la relación entre fuerzas y componentes. La descomposición de una fuerza en dos componentes perpendiculares, típicamente en los ejes X y Y, constituye una herramienta esencial para resolver problemas en dos dimensiones. Este proceso permite transformar una fuerza inclinada en dos fuerzas equivalentes que actúan horizontal y verticalmente, simplificando la aplicación de las ecuaciones de equilibrio para realizar la descomposición. Es necesario conocer el ángulo que forma la fuerza con ángulo de los ejes principales. O sea, ¿qué angular tiene? La componente horizontal se calcula mediante su fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, mientras que la componente vertical se determina como Fy igual a la fuerza por el seno del ángulo. Esta metodología es ampliamente utilizada en ingeniería civil, mecánica y arquitectura, que nos interesa, especialmente al analizar cargas aplicadas en estructuras como vigas, inclinadas, cubiertas a dos aguas, tirantes de puentes, sistemas de cables. Asimismo, la descomposición facilita la gráfica de fuerzas, permitiendo representar mediante triángulos de fuerzas o paralelogramos la relación entre las fuerzas resultantes y su componente. Este enfoque gráfico, además de algebraico, refuerza la comprensión geométrica del problema y ofrece una perspectiva visual que resulta útil en escenarios donde las direcciones de aplicación no son ortogonales o cuando se trabaja con sistemas complejos de carga. Además, la práctica constante en la descomposición de fuerzas contribuye al desarrollo de habilidades analíticas fundamentales para abordar problemas estructurales, especialmente en etapas más avanzadas, donde se introduce la combinación de cargas, el análisis vectorial y los efectos dinámicos. En síntesis, la descomposición de fuerzas no solo simplifica el cálculo, sino que ofrece una comprensión más precisa, más profunda del comportamiento mecánico de los sistemas sometidos a fuerzas arbitrarias. Representación gráfica de fuerzas en diagramas y figuras. La representación gráfica de fuerzas es un componente clave en el análisis estático de partículas, porque permite visualizar la magnitud. Vemos la dirección y el sentido de cada fuerza que actúa sobre un punto. Un diagrama correctamente elaborado facilita comprender el problema y reduce la probabilidad de cometer errores al plantear las ecuaciones de equilibrio. Para dibujar una fuerza
se representa un vector mediante una flecha cuyo largo es proporcional a la magnitud de la fuerza. La dirección coincide con la línea de acción y la punta de la flecha indica el sentido, algo importante. En trabajos profesionales estos diagramas son fundamentales para comunicar conceptos entre ingenieros, arquitectos y constructores, permitiendo la interpretación adecuada de planos estructurales, modelos numéricos y estudios de carga. En contextos académicos, los diagramas fomentan el razonamiento espacial de los estudiantes, quienes deben identificar interacciones entre elementos, puntos de aplicación y direcciones críticas de fuerza. También es común emplear diagramas vectoriales para determinar fuerzas resultantes mediante métodos gráficos como el del paralelogramo, que lo vamos a ver más adelante, o fuerzas o el método del triángulo. Estos métodos permiten obtener soluciones aproximadas que, si bien pueden complementarse con cálculo, siguen siendo particularmente útiles en etapas tempranas del diseño conceptual. Además, los diagramas proporcionan una base visual importante cuando las fuerzas actúan en múltiples direcciones, ya que permiten descomponer sistemas complejos en elementos más simples y que son manejables. En suma, dominar la representación gráfica de fuerzas permite al estudiante desarrollar claridad conceptual y rigor técnico al abordar problemas de estática y diseño estructural. Aplicación de descomposición en problemas reales de ingeniería. La descomposición de fuerzas se aplica de manera directa. ¿Cómo? En numerosos problemas reales de ingeniería, donde las cargas raramente actúan de forma completamente horizontal o vertical. Por ejemplo, el análisis de las cubiertas inclinadas sometidas a cargas de viento. Es necesario descomponer la fuerza del viento en componentes paralelas y perpendiculares al plano del techo para evaluar ¿qué? La succión y la presión sobre los materiales, o sea, los dos efectos. De manera similar, los puentes colgantes y atirantados, los cables trabajan principalmente a tracción y las fuerzas transmitidas a las torres deben descomponerse para determinar las reacciones horizontales y verticales. Otro ejemplo práctico se encuentra en la evaluación de tensiones en estructuras temporales como andamios o mástiles, donde fuerzas inclinadas producen tensiones combinadas que deben analizarse mediante componentes ortogonales. En arquitectura, especialmente en estructuras de forma irregular o con geometría no ortogonales, la descomposición permite estudiar cómo se distribuyen las cargas hacia los elementos de soporte, identificando puntos críticos donde podrían presentarse fallas, además en maquinarias y mecanismos. Las fuerzas generadas por pistones, engranajes y elementos rotatorios requieren para estudiar eficientemente su impacto sobre los soportes y el componente mecánico. Incluso en el diseño de mobiliario urbano, postes de iluminación sometidos a viento, estos se dividen en componentes de fuerza para verificar la estabilidad y evitar vuelcos. Dominar este proceso no solo es útil desde el punto de vista académico, sino indispensable para abordar situaciones reales en la práctica. Construcción y uso del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre o DSL es una herramienta fundamental para analizar el equilibrio de una partícula, ya que permite aislar un punto o elemento y representar de manera clara y organizada todas las fuerzas que están actuando sobre él. La correcta elaboración de un diagrama de cuerpo libre implica identificar primero el cuerpo o el punto de interés, luego aislarlo mentalmente del resto del sistema y finalmente dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre él, manteniendo coherencia con sus direcciones y sentido. Esta técnica resulta indispensable en la resolución de problemas porque ayuda a descomponer fuerzas complejas, visualizar reacciones y determinar las ecuaciones necesarias para el equilibrio en aplicaciones de ingeniería estructural. Los DCL, diagramas de cuerpo libre, permiten analizar nudos en armaduras, puntos de conexión entre vigas y columnas, así como soportes donde aparecen reacciones horizontales y verticales.